Sword PvP. El duelo a muerte con espadas más conocido en este mundo lleno de cubos, donde el que mejor combea, mejor puntería tenga o incluso la mejor conexión va a ser el que va a ganar. Porque siéndote sincero, no sé si este duelo siquiera es clutcheable. Para serte honesto, Sword PvP es una modalidad muy divertida pero complicada a la vez, porque podría jugar con la finalidad de aprender a atacar de forma correcta o tener una mejor puntería, pero también podés jugar con técnicas de movimiento y combiadas complejas que tienen nombres en inglés y no sé qué otra. Todo eso y mucho más en este video. Empecemos. Para empezar el video, primero tenemos que aclarar algo importante. ¿Qué es Sword PvP? Si traducimos su nombre directamente al español, dice duelo de espadas. Y no es que sea un inculto o quizás soy medio boludo, pero en todas las modalidades de PvP involucra una espada, excepto Bow PvP. Por lo que lo voy a simplificar solamente a tres modalidades: Beast, OP y FFA Sword. Empecemos hablando de Beast. Es un duelo a muerte con espadas sin manzanas doradas, donde el primero que mata al otro gana. En esta modalidad solo tenemos dos espadas, una de diamante y otra de madera. Personalmente me gusta esta modalidad porque podés hacer algunos duelos rápidos para entrar en calor o para combear un poco, pero para este último es mejor jugar en OP. Es casi parecido a Beast, pero con algunas diferencias. Acá tenés 5 manzanas doradas para regenerar tu vida y un hacha de diamante para jugar de una manera más lenta pero agresiva. Los duelos duran más a diferencia de Beast, y quizás a veces se pueden llegar a alargar un poco más cuando ambos jugadores juegan a la defensiva o hacen amagues constantemente y pareciera que están haciendo algún tipo de coreografía para un acto, no tengo idea. Lo que me lleva a la última modalidad y quizás la más interesante de todas, el FFA de Sword. Sword, no sé cómo se pronuncia. Siendo un FFA, es un todos contra todos con la jugabilidad de Beast y OP. Y lo que más se diferencia de las dos modalidades anteriores es la posibilidad de elegir un kit. Los kits son distintos equipamientos que podés elegir dependiendo de tu forma de jugar. Por ejemplo, el kit Beast te da toda una armadura de diamante con protección, ideal para recibir muchos golpes antes de morir, pero tu espada no está encantada. Por otra parte, tenemos el kit Warrior, el cual te otorga una espada de diamante con filo, ideal para hacer mucho daño al precio de recibir mucho daño debido a la falta de encantamientos en la armadura. Y por último tenés el kit de Speed, donde se te otorga un poco más de velocidad que los demás kits, pero con una pieza de hierro para compensar tu aumento de movilidad. Hay más kits que solo esos tres, pero suelen ser distintos dependiendo de cada servidor y además pueden ser un poco frustrantes a la hora de pelear. Por ejemplo, en PvP Legacy yo odio el kit que incluye un tridente, porque cuando lo tiras hace mucho daño sin tener que usar la espada. Y además, ¿qué sentido hace tener un tridente en medio de Sword PvP? Literal, me imagino una interacción entre dos jugadores tipo: Capo, yo tengo una espada con filo 5 y a vos te falta ropa. ¿Vos qué tenés? Sí, pues yo tengo a Poseidón de mi ¿para lado. qué? ¡Toma! ¡Ah, me estoy requemando! Ahora, es probable que pienses que estos kits no estén balanceados entre ellos o que haya alguno que sea mejor que otro, pero creo que los tres están perfectamente balanceados. El de Warrior es útil para combatir contra los demás kits al precio de recibir mucho daño, mientras que los que usan Speed tienen mucha movilidad pero son más débiles en cuanto a la armadura, y los Beast son perfectos para recibir mucho daño pero hacen poco por su espada sin encantar. Para hacértela más simple, es como si jugaras al piedra, papel o tijera. Uno de los tres le puede ganar a uno pero no al otro, siendo un juego perfectamente equilibrado y sin fallos. Ahora, si lo tuviéramos que meter al FFA de Sword, las cosas serían algo así. La piedra, siendo resistente, podría ser Beast. El papel, al ser filoso y frágil a la vez, es perfecto para ser Warrior. Y la tijera es Speed porque ya no quedan más kits. Esta es la forma en la que mi mente interpreta esta modalidad, y creo que está perfecta. Aún así, hay que aclarar que esta forma de interpretar al piedra, papel o tijera no siempre tiene que ser tal cual, ya que pueden haber excepciones dependiendo de la habilidad de cada jugador. Sin mencionar que cada uno de los kits se puede derrotar fácilmente si sabe jugar de forma inteligente o sabiendo combear adecuadamente. Hablando de combear, esta es una de las técnicas más importantes dentro de Sword PvP, porque
porque al saber dominarla, tenés una enorme ventaja contra los demás jugadores, haciendo rachas de golpes seguidos sin que tu rival te pueda alcanzar. Pero como estamos en Java, no vas a poder hacer flotar a tus enemigos como pasa en Bedrock. Sumado a la existencia del cooldown de la 1.9 que te obliga a esperar para poder hacer todo el daño correspondiente, hace que las combiadas en esta versión se basen más en timing. Y podés corroborar esta información si al buscar algún montaje de Sword PvP ves que las combiadas va al ritmo de la canción. Para poder hacer cualquier tipo de combo, tenemos que realizar ciertos movimientos que hacen que los enemigos no nos puedan atacar, pero sí nosotros a él. Dichos movimientos son considerados técnicas, ya que se necesita un poco de práctica para poder realizarlo de manera correcta. Pero hay un problema: si bien estas técnicas tienen nombres que están escritos en inglés, cosa que no es un problema, hay un montón de técnicas en Sword. No tengo ni idea de cuántas son, solamente tengo escritas como unas 15. Pero si me tengo que aprender todo un testamento para mejorar en Sword PvP, la verdad es que no me dan ganas. Quizás esté exagerando y no sea tan complicado aprenderse cada una de las técnicas, pero siento que al ser tantas por aprender, me hace sentir que estoy estudiando para un examen donde cada técnica es un tema. Pero más allá de que si te dan ganas o no, cuando intentas aplicar varias técnicas a la vez en un solo duelo, no sos capaz de hacer ninguna porque lo más probable es que te paniques y no sepas cómo aplicar cada una de ellas. Pero hay una solución para esto. Si querés aprender todas las técnicas, aprendelas de una en una. De esta forma, solo te vas a enfocar en aprender a dominar una técnica a la vez, y una vez que lo puedas ejecutar en un PvP, podés empezar a aprender otra técnica. Y yo, como un humilde aprendiz, voy a compartirte las técnicas más conocidas para que puedas tomar nota y no tengas que buscarlos de uno en uno. Hit Selecting. Cuando dos jugadores se acercan y se golpean al mismo tiempo, ambos reciben el mismo knockback realizado por el golpe, lo que hace que caigan al mismo tiempo. Pero si dejas que el enemigo te pegue primero y después vos le pegas, vas a ser el primero en tocar el piso, mientras que tu rival va a seguir en el aire, lo que te deja la oportunidad para combearlo. El Hit Selecting es más eficaz cuando se utiliza a mano de otra habilidad, el Jump Reset. Cuando haces una Sprint Hit, el empuje es mayor en comparación a que si no estuvieras corriendo. Así funcionan los combos, a base de sprint hits manteniendo la distancia. El jump reset hace que el empuje realizado por el sprint hit se cancele completamente, y para poder hacerlo es necesario tener un buen timing, saltando al mismo tiempo que cuando nos pega el rival. De esta forma, sumando al hit selecting, tenés un combo asegurado. ¿Y cómo se hace para mantener un combo? Para eso tenemos las siguientes técnicas: W-tapping y strafe. Estas dos tienen sus subcategorías, las cuales no voy a mencionar detalladamente. W-tapping. Cuando estás combeando a alguien, es importante mantener la distancia con tu rival, para que no te pueda romper el combo. Es por eso que cuando golpeamos a alguien, hay que reducir nuestra velocidad. Es ahí cuando entra el W-tapping. Consiste en soltar la W cuando realizamos un sprint hit. Y si no te funciona bien esta técnica, tenés las subcategorías, como S-tapping, donde al realizar el golpe, apretamos la S para retroceder un poco, o pulsar al mismo tiempo la W y la S, para que te quedes completamente quieto sin la inercia generada por avanzar. Y por otro lado, tenemos Strafe, que consiste en realizar un combo mientras pulsas alguna tecla lateral, como la A o la D. Pero ahora cambiemos los roles. ¿Qué pasa cuando sos vos el que sufre una combeada? Tenés dos opciones. Podés retroceder usando la S, para que ya no tenga más rango para pegarte una vez que te haya empujado. O hacer un jump reset para cancelar su combeada y tener una oportunidad para atacarlo. Si ves que no te sale hacer un jump reset, no sigas forzando y retrocede un poco para evitar morir en el intento. Y bajo ninguna circunstancia intentes atacar al enemigo si te está combeando sin realizar un jump reset primero, porque solo vas a estar pegando en el aire y perdiendo mucha vida. Y esos fueron todos los consejos. Espero que hayan tomado nota y comprendido un poco sobre las técnicas. Y ahora sí, sigamos con el Sword PvP. Bien, ¿qué me queda por hablar? Las maneras en las que podés practicar. Practicar es fundamental para dominar cualquier actividad en la que se requiera mucha habilidad. Sumando a la constancia y la disciplina, son las bases fundamentales para mejorar en cualquier actividad que te propongas. En este caso, Sword PvP. Mi recomendación es que practiques mínimo 1 hora al día, para que puedas empezar a emplear las técnicas de esta modalidad y adquirir el hábito de jugar constantemente. Pero bueno, sé que a nadie le importa esta reflexión y quieren los consejos. ¿Cuáles son las mejores formas para practicar Sword PvP?
Mira, tenés varias opciones. Podrías conectarte a algún servidor de PvP y pelear contra gente al azar, para que vayas aprendiendo sus técnicas y aplicarlas contra ellos mismos. También podés jugar con amigos que te ayuden, aunque bueno, esta es opcional. Podés ver videos de consejos y técnicas para que vayas probando y descubriendo nuevas formas de jugar a esta modalidad. Y si ninguno de estos métodos te funciona o te llama la atención, podés aplicarla del camino difícil y hacer lo que yo hice. Instalar el Carpet Mod, aprender a utilizar el bloque de comandos y crear un mapa propio donde podés PvPear contra un bot que tiene aimbot, para que en un futuro lo compartas con toda la comunidad una vez esté completo y listo. Y ahora... habiendo concluido con el guión de este video, toca descansar y dejar de lado el Sword PvP por un buen tiempo. Si no les molesta, me voy a recostar un rato junto con este cofre lleno de pociones y un libro que casualmente estaba dentro del cofre. A ver, ¿de qué se trata este libro? Técnicas de pot PvP. ¡Qué tema interesante! ¿Cuáles son las técnicas? Paso 1. Hacer un video hablando de pot PvP. ¡No!